Que Dios les continúe bendiciendo. Me da mucho gusto estar reunidos nuevamente con ustedes y estar compartiendo y estar reflexionando en lo que la palabra del Señor nos enseña, especialmente con este área de los dones espirituales. Y me gustaría comenzar con una lectura, con la lectura de la Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 1 al verso 11. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 al verso 11, y la palabra de Dios nos dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada una le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Les voy a invitar que nos demos un tiempo para presentarnos delante de Dios en oración. Señor, gracias por esta tarde, por las bendiciones que nos has dado, por los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por hacernos parte, Señor, de esta comunidad, Dios, a través de la cual podemos adorar tu nombre, podemos aprender, podemos ser edificados, podemos ser inspirados y, Señor, guiados también para servir, Señor, en nuestras iglesias locales, en nuestros ministerios que tú nos has dado. Gracias porque siempre nos equipas, Dios mío. Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Dios. Traiga alabanza y adoración a tu nombre, Dios mío. Que seamos esos canales constantemente, en todo momento, Dios mío, canales de alabanza y adoración a tu nombre, Dios mío. Y que en nuestro diario vivir, no solamente en nuestras reuniones cristianas, en nuestros tiempos de convivio y comunión y adoración a ti, no solamente en los tiempos de nuestros santuarios, sino que en cada momento, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las diferentes responsabilidades que tenemos del diario vivir, podamos ser instrumentos de adoración y podamos inspirar a otros a adorarte y glorificar tu nombre. Y muchos puedan venir al conocimiento de ti, conocimiento de tu palabra, y puedan reconocer que tú eres el único Rey y Señor, Dios mío. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por estar presente. Quisiera escuchar un poquito acerca de cómo les ha ido con la lectura bíblica, con las lecturas del libro que estamos considerando. En esta ocasión nos tocaba la lección, el capítulo número 2, que tiene que ver con un pueblo de gracia. Me gustaría abrir este espacio, este tiempo, para escuchar así brevemente de alguno y alguna de ustedes que quisiera compartir acerca de estas reflexiones, las preguntas y qué es lo que van aprendiendo de ello. ¿Alguien? ¿Alguien quisiera compartir, hermanos y hermanas? ¿O les asigno yo a alguien? ¿No, hermanos? ¿Nadie quisiera compartir acerca de la lección, de la lectura del libro que estamos estudiando? Pastor, yo voy a compartir. Dígame, hermana. Bueno, sí, este segundo capítulo del libro trata sobre un pueblo de gracia, ¿no? Así es. Y allí, pues, eso hace como
un análisis de lo que es la iglesia, de lo que es el ser de la iglesia y el hacer de la iglesia. Correcto. El ser de la iglesia como lugar de comunión, como lugar de gracia, ¿no? Donde allí nosotros como lugar de gracia, pues tenemos la gracia de la salvación, la gracia de la edificación, la gracia del acompañamiento, la gracia del dar, ¿no? Esa gracia de que al ser uno parte de la iglesia y una vez que uno llega a los pies de Cristo, que uno comienza a ser transformado, procesado, pues allí pues se va desarrollando en cada uno de nosotros ese amor hacia los demás y ese deseo de servir, pues, de alguna manera, en función de las capacidades que tengamos, pues, de servir. Y también tenemos lo que es la parte del hacer de la iglesia, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, cuál es su tarea, ¿no? Y con qué, son los recursos con los que cuenta la iglesia. Pues los recursos, primeramente, pues es la palabra escrita que tenemos. Tenemos a la gracia a través de Jesucristo y tenemos pues la obra que hace el Espíritu Santo y tenemos de todo lo que es el cuerpo de Cristo que lo formamos nosotros como iglesia. Amén. Entonces, bien interesante, pues cómo nos va llevando y cómo la clase que usted da sobre los dones espirituales lo vamos viendo reflejado en esta lectura que tenemos en el libro, pues porque de eso es que se trata. Entonces, para darle oportunidad que otro participe, bueno, eso era lo que quería compartir, para no extender. Gracias, mi hermana, por resumirlo y gracias por darnos un panorama así breve de todo lo del capítulo. Gracias por su aportación. Quisiera si alguien pudiera compartir algo acerca de la primera pregunta que nos hace el escritor y nos habla acerca de qué es lo que podría cambiar en nuestra iglesia si los que asisten a la iglesia estuvieran conscientes de la presencia de Dios. O sea, que llegan y no solamente llegan a reunirse, sino que están conscientes de que Dios está presente. ¿Qué pudiera cambiarse qué pudiera cambiar en la iglesia? En nuestras reuniones, básicamente, estamos hablando. Hermano, Dios le bendiga. Igualmente. Por acá Luis Torrejano. Sí, dígame, hermano. Hay un párrafo, un pasaje en una parte del libro que dice, la iglesia es un lugar de comunión. Amén. Cuando nosotros internalizamos el asunto de la iglesia y qué pudiese cambiar si nos percatamos de la presencia de Dios en la congregación. Hermano, yo creo que si nosotros estuviéramos conscientes al 100% de esto, cada reunión sería diferente la una a la otra. Cada día, cada reunión sería un momento de gloria. Amén. Veríamos fluir día a día la gracia que Dios nos ha dado, pero en mayor cantidad. La iglesia es un lugar de comunión y pues tal vez porque uno es campesino y se reúnen por acá y uno ve que en veces uno se hace al lado del vecino de la finca, el vecino de la parcela y se comentan entre sí, pero no debería ser así. Deberíamos de todos ser unidos en comunión y participar todos de una misma manera. Que se hacen, no sé por qué, tal vez falta de confianza, tal vez falta de unidad, no sé. Pero si nosotros, mire, pudiésemos internalizar esto, que la iglesia es un lugar de comunión, yo creo que, ejemplo, en vez de llevar una visita a la congregación y no nos percatamos de que es nueva, y en vez de ni siquiera nos acercamos a saludarle, a decirle hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Su nombre, bienvenida, queremos que vuelva, ¿dónde vive? ¿Sí? Entonces, si nosotros nos percatamos de todas estas cosas y que Dios está presente en cada reunión, en cada culto, en cada congregación,
yo creo que nos daríamos más en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a ser miembros de la iglesia, tanto en el ser como en el hacer. Amén. Estudiando este texto que usted nos ha dejado, puedo ver cosas visibles, palpables, que la tenemos enfrente y en vez de ni siquiera nos damos por enterados. Sin embargo, esto me ha despertado porque en realidad comunión no es ir asistir a un culto, estar allí por estar y cantar los coros, dar la ofrenda. No, no, la comunión va mucho más allá. Amén. Amén. Cuando dice que es crecer juntos, apoyarnos mutuamente. En otras palabras, seríamos como la iglesia primitiva lo era en el tiempo pasado. Amén. Gracias, hermano. Y de hecho, gracias por ese último palabra que dijo, ¿no? La iglesia primitiva. En sí, cuando ustedes leen este capítulo, el escritor, aunque no lo dice directamente, pero tiene en mente Hechos capítulo 2 del verso 38 al 47. Todo eso es lo que él tiene en el trasfondo, en el desarrollo del capítulo. Todo lo que está ocurriendo ahí, cómo ellos se reunían para, ellos y ellas, porque también había mujeres, para compartir el pan, compartían el pan, celebraban la Santa Cena en las reuniones que tenían, sabían de las necesidades de los unos de los otros, y habían algunos y algunas que voluntariamente compartían sus riquezas, nadie los obligaba por el sentido del reconocimiento de la presencia de Dios en su vida. Y eso también los llevaba a un cambio en su conducta, no solamente dentro de la reunión de cristiana, sino también fuera, en su diario vivir, a tal grado que la gente que los veían el testimonio de que un cambio había ocurrido en sus vidas, y dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Y la iglesia crecía porque el Señor estaba añadiendo. ¿Y cómo los añadía? Bueno, a través del testimonio. La gente veía que había algo diferente y sentía movida, motivada para ver qué ocurría, y sus corazones o sus vidas eran impactadas también por el mover del Espíritu Santo, por la presencia de Dios en esas reuniones. Creo que cuando, como cada uno de ustedes ha dicho, cuando estamos conscientes de eso, nuestras vidas son modificadas, nuestras vidas son transformadas y se convierten en un imán que atrae a otras personas, y no las atrae hacia nosotros, sino que las atrae. Es como nos convertimos en ese canal para acercarlas y conectarlas con Dios, porque las personas miran que algo está ocurriendo en cada una de nuestra vida. Gracias por su aportación. Espero que la próxima semana otros hermanos y hermanas más puedan compartir algo. Es muy, muy importante el compartir, y es a través de lo cual también voy dándome cuenta acerca de la responsabilidad de lectura que van teniendo. Gracias por su aportación. Hoy vamos a estar hablando acerca de cuántos dones espirituales hay. Como he estado mencionando todos estos tiempos anteriores, existen, diríamos, 5 listas que utilizamos. Muchos dicen 4 porque unifican todo el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 12, es una sola lista, aunque hay un paréntesis entre medio, los primeros versos del 4 al 7, está mencionando una lista, después regresa al 27 y nos da 27 al 31, nos da otra lista. Después nos encontramos con Efesios, Romanos, primera de Pedro, hay otra lista breve, y muchos y muchas estudiosos de la Biblia utilizan solamente estos textos como base para clasificar o para
identificar los dones espirituales. Hay algunos otros que mencionan otros pasajes bíblicos que no están en esta lista, pero que eh, eh, por alguna razón los incluyen algunos que tienen un poquito más de apertura de entendimiento en cuanto a los dones. Hoy vamos a señalar aproximadamente 25 dones que podríamos identificar. En mi entendimiento no son todos los dones, y también dentro de esas listas también hay algunos que por algunos son cuestionados. Nuestra comunidad cristiana está dividida en pensamientos en cuanto a la aceptación de los dones. Algunos aceptan los dones solamente los dones sobrenaturales que tienen que ver con algo místico, algo más allá de lo lógico está ocurriendo, como son los mencionados en 1 Corintios 12, de la verso 4 al verso 11, porque son dones místicos que conllevan algo más sobrenatural, más llamativo, por decirlo así. Hay algunos que lo rechazan porque afirman de que esos dones eran solamente para el tiempo de la iglesia primitiva, para confirmar el ministerio de los apóstoles o la veracidad del evangelio. A través de los siglos nos hemos encontrado también, según el énfasis de la iglesia, y cuando hablo de énfasis de la iglesia me estoy refiriendo al énfasis general, no necesariamente local, porque puede que algunas iglesias locales puede que hayan mantenido una apertura más amplia, pero en lo general dentro de la historia ha habido movimientos, ha habido el movimiento del razonamiento, el tiempo tiempo medieval, el tiempo de los padres de la iglesia, como se llama, padres del desierto, que eran más místicos, que eran más dados a retirarse, son los que hacen bastante énfasis a la misericordia, al don de la misericordia, al don del celibato, al don de dar, al don de ayuda. Después estamos en la época medieval, nos encontramos en lo de las artes, lo de la belleza, lo de la contemplación, y son otros dones los que sobresalen, los que se les hace énfasis. Tenemos el tiempo saliendo del tiempo del modernismo, que se le llama, que tiene que ver con el conocimiento. El énfasis es el conocimiento, la sabiduría, la aplicación de eso. Después hay un resurgir nuevamente en el posmodernismo de finales de los 1800, comienzos de 1900, que tiene que ver con lo que siento, lo que veo, lo que palpo, tiene que ver con ese existencialismo, más que todo tiene que ver con lo sensorial. Y de ahí es donde viene de nuevo un auge, un apogeo sobre aquellos dones que habían sido descuidados, abandonados desde hace mucho tiempo, como son los dones de sanidad, los dones de hablar en lenguas, todo eso en los años finales de 1800, allá por el tiempo de Juan Wesley, que comienza a ver ese avivamiento y despertar de los hermanos y hermanas de esa época. Y ahora, bueno, tenemos en estos últimos años, ahora tenemos ese despertar, ese avivamiento de aquellos dones que ya no son dones
solamente de los dones estos sobrenaturales y místicos, sino que también tenemos los dones de Efesios, donde ya cobra un nuevo auge el don del apostolado, del profético, del evangelista. Así que ustedes lo van a ver a través de los años, como nosotros mismos como comunidad cristiana algunas veces vamos seccionando, y quizás es por el énfasis que le vamos poniendo a ciertos aspectos y, influenciados también. La verdad que no puedo dejar de reconocer que a veces muchos de estos movimientos son influenciados por los cambios de pensamiento de la sociedad secular, y la iglesia en un deseo de dar respuesta a lo que está ocurriendo también hace cambios y ciertos énfasis. Y eso es lo que tenemos, pero aparte de todo esto histórico y todas estas cosas que cambian, para mí en lo personal, y por eso dije y hablé de algo general, pero también tengo que reconocer que iglesias o lugares geográficos o lugares locales mantienen y continúan manteniendo un pensamiento más amplio, practicando sin discriminación todos los dones y manteniéndolos en el mismo, en la misma esfera que deben de estar, todos como herramientas para adorar y para glorificar a Dios, a nuestro Señor. Así que el privilegio de servir al Rey de la creación y servir a nuestro soberano requiere la capacidad sobrenatural que Cristo mismo nos prometió. Cada creyente es participante del Espíritu Santo, y por medio de él está corporalmente unido a Cristo, al cuerpo de Cristo. O sea, todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo, y así como nuestro cuerpo físico está está formado por diferentes miembros con diferentes funciones, algunos miembros visibles y otros no visibles, pero que aunque algunos de nosotros dirían, ni siquiera tenemos idea, porque no somos médicos, no somos los que están estudiando el cuerpo humano, no nos metemos a eso, ni algunos de nosotros ni siquiera sabemos qué órganos son los que tenemos, de los que estamos, forman parte de nuestro cuerpo. Lo único que sabemos que nos dan salud, nos hacen funcionar, nos mantienen despiertos, nos dan energía. Es todo lo que nosotros o muchos de nosotros sabemos y reconocemos, pero están ahí iguales en el cuerpo de Cristo. También nosotros tenemos muchos miembros que son bien visibles, los vemos ahí y pensamos que son los más importantes porque son visibles, pero también tenemos otros miembros que muy silenciosamente hacen una tarea muy importante y nosotros no nos damos cuenta, pero son los que le dan vida, en la salud. E igual, cada quien aportando su parte. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, leemos que somos participantes de la naturaleza divina por haber recibido las promesas de la salvación. Y dado que lo tenemos a él, tenemos a Cristo, que es el poder, tenemos el Espíritu Santo, que es el poder de la resurrección, que mora en cada creyente. El recurso para vivir victoriosamente es parte de nuestra nueva naturaleza. Podemos ser victoriosos por la presencia del Espíritu Santo. Nos habla también y entendemos que el Espíritu Santo es tan esencial para el servicio como también lo es para la salvación. El Espíritu de Dios es el que nos otorga dones, pero también es el Espíritu Santo el que nos fortalece, nos da la fuerza, nos da esa investidura de poder, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Cuando habla de poder es dinamita, esa es la palabra que está utilizando en poder. La palabra original es dinamita. Recibiréis dinamita, esa fuerza,
ese poder, esa capacidad, esa energía, dice, para poder ser testigo. Y cuando habla de ser testigo es para el servicio. Y a través del ejercicio de nuestro don dentro del cuerpo de Cristo, nosotros estamos dando testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida y en la iglesia, en la iglesia local. Sin duda, los dones del Espíritu Santo son muy importantes para el creyente. Son el medio de servicio a los demás y el área de poder de Dios para nuestras vidas. Es la energía para servir más allá de nuestras fuerzas humanas. Sin embargo, el énfasis que se les dé puede estar fuera de la proporción con la prioridad bíblica. Y de hecho, como dije la semana pasada, en realidad no hay un mandamiento que nos diga tienes que encontrar y averiguar cuál es tu don espiritual. Pero creo yo que hay una ley todavía más grande, que es la presencia del Espíritu Santo, la obra de Dios, el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida, que nos hace sentir y reconocer que como parte de ese cuerpo hay una función en cada uno de nosotros por ejercer y por hacer. Por general, el creyente lleno del Espíritu Santo va a ir automáticamente manifestando su don, consciente o inconscientemente. Algunos de nosotros, hermanos y hermanas, hemos estado sirviendo y ejerciendo un don sin que nos hayamos dado cuenta que ese es nuestro don y que nosotros lo tenemos. Hay algunos y algunas hermanas y hermanos trabajando y sirviendo y todavía están orando porque Dios les revele el don sin haberse dado cuenta que lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo. Y algunas veces probablemente será porque el concepto, el entendimiento o el conocimiento de cuáles son los dones, porque se nos ha enseñado o se nos ha dado una enseñanza parcial, se nos ha dado una enseñanza distorsionada, se nos ha dado una enseñanza, quizás no, hermanos y hermanas, no, quizás no intencional, pero tenemos que reconocer a veces nuestro entendimiento de las escrituras a medida que vamos creciendo, o la enseñanza que tenemos algunas veces es corta, y a medida que vamos creciendo y madurando en el Señor, vamos descubriendo nuevas cosas, y entonces tenemos que ir o vamos modificando nuestra vida y nuestras conductas y nuestro servicio. Igual como iglesia, a veces como iglesia local, carecemos de ciertas virtudes, ciertos recursos, y no hacemos lo que tenemos que hacer completamente. Hacemos lo que está a nuestro alcance o lo que los recursos que tenemos nos lo permiten, pero a medida que vamos creciendo en el Señor y que nuestros recursos van aumentando, también va aumentando nuestro hacer y nuestra forma de hacer dentro de la iglesia. Igual ocurre con los dones. Así que en esta mañana o en esta tarde, perdón, mi intención, mi propósito es hacer un panorama, compartir con ustedes un panorama acerca de los dones del Espíritu. Estoy consciente, mi entendimiento, yo estoy consciente de que no son todos los dones. La intención, hermanos y hermanas, de las Escrituras no es darnos detalle por detalle de las cosas. De hecho, cuando usted lee el Evangelio de Juan, al final nos dice que Jesucristo hizo muchas cosas más, pero que no fueron escritas porque si dice el escritor bíblico, si las escribiéramos no caberían los libros en el mundo para poder poner todo lo que él hizo. La intención del escritor bíblico, la intención de Dios en la revelación bíblica fue señalar solamente el propósito de Dios, la intención de Dios, revelar que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo fue encarnado. Eso en el Evangelio
en el Evangelio de Juan. Cada libro de la Biblia tiene un propósito. De hecho, cuando usted lee el libro de Génesis, en ningún momento en el libro de Génesis le dice Dios comenzó su existencia y esta es la historia de Dios. No lo encuentra. No le dice del nacimiento de Dios, no le dice cómo ocurrió, simplemente le dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De entrada le está declarando la existencia de Dios y no le está dando explicaciones para nada acerca de la existencia de Dios, de cómo existió, de que existe así. Simplemente Dios existe, está ahí, está presente, lo puede ver su mano, puede ver su mover completamente. Así que no tiene la intención la Escritura de darle detalle por detalle, mencionarle cosa por cosa. Simplemente le dice esto es lo que existe y nos habla acerca de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, con los dones es igual, hermanos y hermanas. No tenemos en la lista, si alguien se quiere apegar solamente a la lista que está ahí, diríamos, entonces los dones es corto. ¿Y qué de las demás cosas que necesitamos personas con capacidad y habilidad dentro de la iglesia para que los desarrolle? Por ejemplo, nosotros en esta lista no encontramos el don del canto. Y el don de cantar, el don de música. No encontramos en esta lista el don del que preside o la que preside la reunión del servicio, o aquel que va a dirigirnos en la alabanza y la adoración. No está ahí. Pero la verdad que nosotros mismos sabemos y reconocemos que hay personas con una gracia de Dios que cuando nos dirigen desde el púlpito nos llevan a la presencia de Dios. Son personas que nos guían, porque todo don es el propósito, el de llevarnos, de ser un canal, una herramienta, un transporte para que cada uno de nosotros o la iglesia como cuerpo local o general pueda encontrarse con Dios, pueda reconocer a Dios y pueda glorificar a Dios. Ese es el propósito de los dones. Entonces nosotros sabemos, si nos sentamos en frente de nuestra congregación, vemos todo lo que hacemos como iglesia para adorar a Dios, para servir a Dios y para servir al pueblo. Nos vamos a dar cuenta que hay algunos dones y gracias de Dios que no están señaladas en la Escritura, mencionadas directamente dentro de las listas que tenemos, pero no hay duda que el Espíritu de Dios nos está dando testimonio de que ese hombre o esa mujer tiene una gracia de Dios para hacer lo que está haciendo. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos y hermanas, hasta aquí? No, ok, bueno, entonces continuamos, siéntanse libres si desean hacer algún comentario, alguna alguna pregunta, déjenmelo saber. Discúlpenme si me envían por el chat, déjenme el mensaje por el chat y después de alguna manera les dejo saber la respuesta, porque a veces el estar viendo el chat como que descuido a los demás. Así que por favor, pero siéntanse libre a hacerme alguna pregunta. Bueno, voy a compartir con ustedes, como dije, el panorama de los dones después de esta introducción. El primero don que nosotros tenemos, no es que sea el primero, hermanos y hermanas. Están así porque los quise ir siguiendo este orden, pero no es porque uno sea mayor o sea mejor que el otro. Todos los dones son iguales, aún esos espectaculares o algunos de esos que se presentan como con autoridad dentro de la iglesia. Todos los dones son tan valiosos para Dios y para el cuerpo de Dios, y son tan importantes y son tan autoritativos en el momento en que están ejerciéndose cada uno de ellos.
El primer don es el don de la profecía. Profecía o profeta, porque también quiero hacer esta aclaración. En Efesios son los pronombres, son las personas, son los oficios los que son don. Por eso dice, Dios dio dones a la iglesia, habló a uno, dio profetas, apóstoles, dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y para el fin de la edificación de la iglesia. Entonces, profeta y profecía, ya sabemos, si hablamos de un profeta, el mensaje del profeta o el trabajo del profeta es la profecía. También algunos que dan profecía también no necesariamente son profetas. ¿Por qué? Porque estos 5 en el libro de Efesios capítulo 5, diríamos que son de alguna manera el ministerio sobre el cual se agrupa todo el cuerpo de Cristo. El profeta tiene otros dones más, el apóstol tiene otros dones más, igual. Pero volviendo a esto, el don profético, la profecía o el don de profeta. El don de profecía es esa habilidad especial que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar de Dios un mensaje inmediato para el pueblo a través de un medio divino. Algo muy importante que debemos de entender con respecto a este ministerio. Este ministerio o este don no es el mismo don profético que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas como Jeremías, como Isaías, como Amós, como Habacuc, como Ageo. Estos profetas tenían algo especial en el sentido no que eran mejores que los otros o los de hoy, es simplemente que el mensaje profético de aquel entonces tenía que ver con un mensaje que iba a ser, que tenía que ver también con la revelación divina que iba a quedar plasmada en el libro sagrado como como la regla de fe para la posteridad, para la iglesia. Por eso los tenemos, son los libros proféticos. Entonces, en este tiempo ya no hay profecía o revelación nueva revelación de Dios. No es eso lo que existe. La profecía de nuestro tiempo es un sinónimo de la predicación. Cada predicador que está predicando está profetizando, está hablando de una exhortación y un llamado al pueblo de Dios para regresar a Dios. Usualmente el mensaje profético es un mensaje exhortativo. Todos los 5 ministerios, quiero dejarles saber, del libro de Efesios o los dones del libro de Efesios tienen también que ver con predicación y con servicio. El mensaje o el mensaje profético tiene que ver con la exhortación, con el llamado al pueblo de Dios para regresar a Dios, el llamado para mantenerse en el camino correcto, en el camino santo, es exhortativo constantemente. No todos podemos exhortar. El que tiene, ya vamos a ver, el que tiene el don de pastor, el pastor ha sido llamado, hermanos, para nutrir, ha sido para tener cuidado por las ovejas, para consolar. No puede, aunque el pastor quiera hacer y exhorte de vez en cuando, no es su don, porque su tarea es de agarrar la oveja, de consolarla, aun aunque la oveja misma fue y se aventó por sí mismo en el lodazal. Su tarea del pastor es irla a buscar, levantarla, limpiarla, bañarla,
cuidarla y decirle, mira, eso no te conviene. Pero por el otro lado, el mensaje profético es de exhortativo, es dejarle saber que si continúa haciendo eso, va a terminar en pérdida. El mensaje profético, la profecía, proclama la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo a la iglesia. Y como dije anteriormente, se caracteriza por ser de exhortación, de edificación y de consuelo, pero de una manera que muy directa. Algunas veces nosotros escuchamos a algunos predicadores y nosotros quisiéramos que nos hablaran más suavemente porque estamos tan dolidos, pero eso no puede ser, porque el mensaje profético es así, es directo, es fuerte, es muy claro. La profecía de hoy es la capacidad del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, para hablar la palabra de Dios, la verdad en una situación dada. Así que ese es el propósito del mensaje profético. No es el mismo de los del Antiguo Testamento. No tiene que ver con esa revelación especial o nueva que Dios da. Tiene que ver con el mensaje. Y es cierto, cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios o que el profeta predica la palabra de Dios, está recibiendo la inspiración del Espíritu Santo. Sí, es la iluminación del Espíritu Santo, pero ya no es la misma revelación que recibía en el Antiguo Testamento. El siguiente don es el don de evangelista. El don de evangelista es esa habilidad especial que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo para compartir el evangelio a los incrédulos, de tal forma que hombres y mujeres se conviertan en discípulos de Jesús. Usted y yo sabemos que hay personas que tienen esa habilidad y ese carisma para atraer a las personas, su misma vida. Las personas los miran a estos hermanos y hermanas y dicen, yo quisiera yo quisiera tener lo que este hermano tiene. Tiene una vivacidad y tiene una forma de cómo compartir las buenas noticias, el mensaje de salvación con las personas inconversas, que estas vienen a los pies de Jesucristo. Hay otros que nosotros conocemos que hablan y hablan tanto y que las personas, por mucho que quieran entenderles, no les entienden y hacen complicado su mensaje. Aunque todos debemos de evangelizar, todos debemos de dar testimonio del evangelio de Jesucristo, no hay duda que hay algunos que tienen ese don especial, esa gracia especial para compartir el mensaje de salvación. Y cuando estas personas quieren ser más profundos en el mensaje que están compartiendo, como que no se confunden ellos mismos. ¿Por qué? Porque su don es el don de evangelista. Algunas veces quieren dar mensajes proféticos, les cuesta, porque su don es don de evangelista, ir donde están los perdidos, proclamar un mensaje de esperanza y regocijo con una firme convicción y determinación. Como resultado de su predicación, produce o provoca nuevas vidas en Cristo, provoca que las personas que lo escuchan vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tercer don que quiero compartir así brevemente es el de pastor. El pastorado es la habilidad especial de Dios, o que Dios le da a ciertos individuos, personas, para asumir por algún tiempo, por largo tiempo, la responsabilidad del bienestar espiritual de un grupo de creyentes. El bienestar es el cuidado. El pastor es el que está teniendo cuidado, el que está nutriendo como una mamá. Es como una mamá que está pendiente de las necesidades de sus hijos, que no les falte nada, que tengan la comida diaria, la comida balanceada en su tiempo, que tengan la ropa que ellos y ellas necesitan,
que cuando los mira un poquito desanimados, el que los está animándole, echándoles porras para seguir adelante. Ese es el trabajo del pastor. Quizás algunos cuando miran a esta clase de hermanos o hermanas, puede que les digan que son consentidores, que consienten a las ovejas, que consienten a los miembros de la iglesia, pero no necesariamente. Es que ese es el trabajo, guiar a la congregación a un encuentro con Dios, nutrirlos, tener cuidado de ellos, guiarlos hacia el crecimiento de la madurez espiritual y de un carácter como el de Cristo. Es muy importante, ¿no? Por muchos años, y quiero hacer un paréntesis en esto, porque tenemos unas dificultades, o a través de los siglos hemos tenido dificultades desde que la iglesia comenzó a institucionalizarse y comenzaron a hacerse nombramientos y liderazgos de responsabilidad. Por largos años, bueno, el que era la persona de función, la persona que reconocimos como el líder de la iglesia y al cual también se le buscó la provisión y la responsabilidad de toda la iglesia, fue al pastor. Entonces, por largos años en las iglesias lo que tenemos como líder principal es un pastor, y el pastor entonces se fue profesionalizando este ministerio, y cuando pensamos en alguien para que dirija la iglesia, tiene que ser un pastor, y al pastor al que le damos un salario o buscamos darle un salario. Pero nunca pensamos en que un apóstol, un profeta, un maestro, un administrador se fue profesionalizando, y por eso de alguna manera como que le dimos un rol especial al don del pastor. Pero es igual como los otros dones. Ahora en nuestros tiempos modernos ha habido cierto roce debido a esto, y entonces ahora tenemos esa tensión que existe entre el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta, y ahora entonces tenemos otros tres áreas de función que de alguna manera están en cierta tensión. Pero no necesariamente el don es un don que, debido a la institucionalización de la iglesia, debido al profesionalismo en el cual se cayó, entonces se fue eligiendo un pastor. Pero en realidad, en el inicio eran los 5 ministerios, eran los pastores de la iglesia. Esos eran los que ejercían si le llamamos pastorado, quizás diríamos el cuidado de la iglesia, eran los 5 ministerios, y no solamente era uno como lo ha sido hasta nuestro tiempo moderno. El otro don que nosotros tenemos es el don de maestro o de la enseñanza. Y esta es la habilidad que Dios le da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para compartir información. Voy a hablar hacer una comparación entre los que ya vimos, el profeta, el pastor y el maestro y el evangelista. Estos cuatro ministerios o 4 dones hasta ahorita, en relación a la enseñanza. El profeta, la enseñanza o el mensaje profético es de exhortación, de mantener a la iglesia en el camino de la santidad. Su énfasis es siempre la santidad. Y cuando la iglesia se está saliendo o está pervirtiéndose de los caminos de Dios, la tarea del profeta es regresarla al camino. Ese era el mensaje profético del Antiguo Testamento. Se han apartado de Dios, exhortarlos para que regresen a Dios. Si no regresan a Dios, hay consecuencias de ello.
Es el mensaje profético, exhortación, duro, una reprimenda para que regrese. El mensaje del evangelista es un mensaje superficial. Siempre vamos a escuchar, el mensaje es un mensaje de salvación, ¿no? Siempre, cada mensaje que el evangelista da y debe de dar como don es un mensaje de salvación. Y su interés es la salvación de las almas. Ese es el campo de función de él o de ella. El del pastor, su mensaje es un mensaje de consolación, de nutrición, de esperanza. Es aquel que lo escuchamos hablar tan suavemente, hijitos míos. Primera de Juan usted lo encuentra, dice, hijitos míos, yo os ruego, y está como rogando. Ese es el mensaje, y enseña, y cuando predica, su mensaje es un mensaje al corazón para provocar conmoción, para provocar un cambio, tanto también en el profeta, en el evangelista y en el pastor. Es el mensaje al corazón. El del maestro es un poquito diferente. El mensaje del maestro es, algunas veces diríamos, es a la razón. Es tomar un tema, tomar una palabra, tomar una revelación de la palabra de Dios y profundizarla, ir hasta las raíces, desglosar cada parte, que los hermanos entiendan la doctrina, la desglosen, y que vean cada aspecto, cada parte, por mínimo que sea. Ese es el mensaje del maestro. El don de la enseñanza tiene ese propósito, solidificar, llevar a los hermanos y hermanas, hacerles crecer en sus raíces y fundamentarlos, que lo que creen, lo que sienten esté bien fundamentado en la palabra de Dios y en su relación para con Dios. Ese es el mensaje, y Dios ha dado maestros para con la habilidad de instruir, de explicar y de presentar de una forma lógica las verdades bíblicas, de una manera que los creyentes entiendan las escrituras y las incorporen a su vida. El siguiente don es el don del apóstol. También con el don del apóstol es muy diferente a los dones o a los apóstoles, primeros 12 apóstoles. Los 12 apóstoles en Primera de Corintios capítulo 11 nos habla que una de las evidencias de ser un apóstol es que haya convivido con Jesús, haya sido testigo de su muerte y haya sido testigo de su resurrección y ha sido llamado. Entonces, muchos de los que tienen el don de apóstol en este tiempo, y me atrevería a decir, no muchos, sino diría ninguno de esos llena estos requisitos. ¿Por qué? Porque, como dije, haberse sentado físicamente, no estamos hablando espiritualmente, sino que físicamente, esas son las tres condiciones que pone: haber caminado con Jesús, haberse sentado y haber sido instruido por él, haber sido testigo de su muerte y testigo de su resurrección. Cosas que el apóstol de nuestro tiempo, el ministerio apostólico de nuestro tiempo, no lo tiene, pero Dios le ha dado capacidad a algunos hermanos, y su propósito del don apostólico es el de afirmar, de gobernar y de establecer iglesias. Algunos lo clasifican en un nombre para evitar esta situación y caer en estas anomalías, o por ciertos tabúes y temores, prefieren llamarle misioneros antes que apóstol. Pero una de las características de los apóstoles es abrir nuevos caminos. Son pioneros en nuevos esfuerzos y se adentran en territorios inexplorados. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, que yo quiero ir, dice, y él quería ir a España,
por lo que él quería ir a España, que no se le dio la oportunidad de eso, es porque quería ir a un lugar donde no se había predicado el evangelio anteriormente. Parte de lo que él mismo dice es porque yo no quiero poner un fundamento donde ya alguien más puso fundamento. Y esa es una de las características del ministerio apostólico. Esa característica obvia también que nosotros encontramos en los apóstoles es que ellos son hacedores de líderes a quienes mentorean y afirman en sus ministerios. Y Dios ha dado a algunos con el don apostólico. El sexto, otro don que nosotros tenemos también en las escrituras es el don de conocimiento. El don de conocimiento es la habilidad especial que Dios le da a ciertos hermanos y hermanas del cuerpo de Cristo para descubrir, para acumular, para analizar y clarificar información. Conocimiento tiene que ver con algunas cosas o algo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de esto claro en Salomón. Cuando el rey Salomón, cuando llegan aquellas dos mujeres y están frente a él y le están diciendo acerca de que están peleando por un niño porque el niño de la otra mujer murió, hay cierto sentido. En él se manifiesta no solamente el conocimiento, sino la sabiduría, porque uno puede tener el conocimiento y no puede tener la sabiduría para aplicar ese conocimiento. Él reconoce que hay una de las dos mujeres está mintiendo. Tiene ese conocimiento, pero no sabe cómo aplicar ese conocimiento, diríamos, por sí mismo. Pero entonces, como también en Salomón se manifiesta el don de sabiduría, que lo que va unido, aunque no la misma persona no puede o no puede tener el mismo don, el don de sabiduría tiene que ver sobre cómo aplico el conocimiento que he recibido de Dios. Así que el don de conocimiento es esa habilidad que Dios le da a ciertos hermanos para conocer cosas desconocidas o cosas que no son obvias para los demás. Puede parecer el recibir una palabra de Dios que está en el tiempo y se adapta de una manera única a una situación dada. Puede ser tal vez manifestado a ese deseo de conocer la palabra de Dios, pero en este caso, como don es el tener ese conocimiento. Conozco algo, ¿no? Y no tiene que ver con que conozco la vida de esta persona, no tiene que ver necesariamente con eso, tiene que ver con el conocimiento que se adquiere sobre las cosas de la vida, cosas de interés de la iglesia, conocimiento sobre qué es lo mejor para la iglesia, conocimiento sobre qué es la mejor manera de hacer las cosas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, conocimiento sobre qué es lo mejor para alguna persona en cuanto a la toma de decisiones que tiene que tomar. Es conocimiento, saber descubrir cosas, acumularlas, analizarlas y clarificar esa información. Ese es el don. Algunas personas que tienen un conocimiento, tienen un entendimiento de las cosas que nos dejan sorprendidos, cosas que nosotros mismos decimos no lo había pensado antes. Y cuando están en el tiempo de planificación, son los que traen ideas y aportan ideas para el mejoramiento de nuestros ministerios, como también entendiendo esto. Son personas que nos ayudan a discernir en nuestra vida misma, dándonos ciertas instrucciones, dándonos cierta información que nosotros carecemos. El siguiente don es el don de sabiduría, y el don de sabiduría es la habilidad especial que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para conocer la mente del Espíritu Santo. Más que todo, el don de sabiduría tiene que ver sobre
la habilidad que una persona tiene para poder aplicar y ejercer ese conocimiento adquirido. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos personas que tienen muy buen conocimiento, son inteligentes las personas, son personas que a las cuales Dios le ha dado un entendimiento muy especial, Dios le ha dado revelación de algo, pero de repente los vemos nosotros o las vemos y decimos, pero si él o ella bien lo sabe, sabe lo que tiene que hacer. Bueno, la persona puede que sepa lo que tiene que hacer, pero no tiene la sabiduría para saber tomar la decisión correcta de cómo utilizar ese conocimiento. Y eso es lo que le ponía el ejemplo de Salomón. Tenía el conocimiento, pero también tenía la sabiduría, y entonces pudo aplicar ese conocimiento de una manera sabia para descubrir la verdad y para poder hacer un juicio correcto. Podemos tener, y quizás eso es lo que algunos de nosotros y algunas hermanas puede que cuando encuentran con una persona quizás les incomode decir, pero si bien sabe lo que tiene que hacer, pero está bien instruido, pero ¿cómo es que no aplica ese conocimiento? Porque algunas veces carecen de esa sabiduría, de ese don. Y hay hermanos y hermanas dentro de nuestra iglesia o a los cuales Dios les ha dado esta gracia donde pueden aplicar ese conocimiento, y nosotros hasta nos quedamos sorprendidos, y quizás lo que nosotros algunas veces decimos es, ¿cómo no lo pensé antes? Sí, probablemente lo pensamos, pero no supimos cómo aplicarlo por eso, carencia de esa habilidad. Siguiente don es el don de exhortación. La exhortación es la habilidad especial que Dios le da a algunas personas para ministrar palabras de consuelo, de ánimo y de consejo a otros miembros del cuerpo de Cristo. Exhortación no necesariamente, hermanos y hermanas, tiene que ver con regaño, porque algunas veces nosotros creemos que exhortación es regaño. No, tiene que ver con consuelo, consolar al afligido. Tiene que ver con ánimo, con animar a la persona desilusionada, a la persona que se encuentra débil, y tiene que ver con aconsejamiento a miembros del cuerpo de Cristo, personas que están en situaciones de crisis. Es la habilidad de consolar, animar y fortalecer a otros a través de las promesas de las Escrituras, siempre a través de lo que la Escritura nos enseña. El otro que tenemos es el don de discernimiento de espíritus. Esta habilidad es la que Dios le da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. También espíritu podríamos verlos como entes espirituales, poder discernir si la persona que está frente a nosotros es una persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios, o está siendo guiada por el espíritu humano o el espíritu diabólico. Hay personas que, un ejemplo de esto le voy a poner, va en Filipos. Pablo y Silas van camino a la oración por la mañana y se encuentran con una muchacha que le grita, estos son hijos del Dios Altísimo. Y dice que Pablo lo escucha varias veces eso. Y es cierto, ellos son los hijos del Dios Altísimo, son mensajeros del Dios Altísimo. No hay nada equivocado en lo que esta muchacha está haciendo. Pero Pablo discierne que el mensaje que esta muchacha está dando no es un mensaje del Espíritu Santo, es un mensaje diabólico, o un mensaje que nace de un espíritu diabólico, que lo que está haciendo ese espíritu diabólico es como reafirmando el poder que él tiene en esa muchacha
para discernir o para declarar verdades. El Pablo entiende que eso no es correcto, que es diabólico y se detiene, reprende a aquel espíritu diabólico y libera a aquella muchacha. Eso es don de discernimiento. Nosotros nos encontramos con personas que hablan de Dios, personas que hablan cosas de Dios, pero algunas ocasiones lo que está detrás de esa persona no es el Espíritu Santo, no es un espíritu correcto. Y hay personas con este don en nuestras congregaciones que pueden discernir si la persona que está hablando, la persona que está al lado nuestro, la persona que está obrando en medio de nosotros es un espíritu de Dios o un espíritu humano o espíritu diabólico. Y Dios nos ha dado eso para poder mantener la sanidad dentro del cuerpo de Cristo. El siguiente don que tenemos es el don de dar. Y si ustedes recuerdan en la primera iglesia del libro de los Hechos, dice que los hermanos y hermanas tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y las repartían. Pero no todos eran así. Y después nos habla acerca de una pareja, Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad, pero cuando llegaron a la reunión de la iglesia, de los hermanos, ellos presentaron una ofrenda y dijeron, esto es lo que nos dieron por la venta de nuestra propiedad y la queremos dedicar a Dios. Y no, básicamente es lo que estaban diciendo. Pero los apóstoles se dieron cuenta de que había mentira, que habían sustraído una parte y que le estaban queriendo robar la gloria a Dios. Y mismo Pedro les dice, los confronta y les dice, pues nadie te pidió que lo dieras. Era tuyo, tú podías haberte quedado con eso. Pero al haberlo vendido y venir a decir que esto es todo, estás mintiendo al Espíritu Santo. En otras palabras estás queriendo vernos como tontos a nosotros, quieres burlar de nosotros y del Espíritu Santo, no puede ser eso. Y entonces cayeron fulminados y muertos en la entrada. O sea, lo que está hablando es el don de dar. Hay algunos hermanos y hermanas que se dan completamente, que dan de sus propiedades sin ningún remordimiento y sin ninguna búsqueda, porque tienen ese don de Dios. Hay algunos que no tienen el don de Dios, no podemos juzgarlos, no tienen el don de Dios. Y por no tener el don de Dios no podemos exigirles a que estén dando más de lo que puede que estén dando o lo que hayan dado, porque no tienen ese don. Pero Dios les ha dado a algunas personas ese don y constantemente están dando, reciben algo y lo están dando porque tienen ese don de Dios. El otro que tenemos es el don de ayuda. Y quiero dejarles saber que estos dones, tanto el don de dar, el don de ayuda, el don de servicio, son dones que requieren una gran capacidad de cada uno de nosotros, control de cada uno de nosotros, porque son dones que siempre están detrás del telón, en lo oculto. En lo oculto, no, cuando digo oculto no lo malo, sino me refiero, no se ve, nadie los ve lo que hacen, pero siempre están ayudando. Son aquellos que de repente miran al pastor que está haciendo algo, inmediatamente salen corriendo para ayudarle, cargar lo que está cargando o para mover las cosas. De repente miran que el pastor está predicando y se está ahogando, son los que salen corriendo con un vaso de agua. Inmediatamente nadie les dijo, no buscan exhibirse ni nada, sino que ayudar. Siempre están en ayuda a aquellos que están en liderazgo. Dios nos ha dado hermanos y hermanas con estos atributos de siervos que siempre lo que están haciendo ellos mismos, algunas veces lo ven como algo natural, pero no necesariamente es algo natural. Es la obra del Espíritu Santo. Porque la verdad que a muchos nos gusta el estar al frente, el tener algunos ministerios protagónicos, pero el de ayuda nunca es un don protagónico, siempre es un don que está detrás de las personas.
El siguiente don es el don de misericordia. Es la habilidad especial que dada por Dios a ciertos creyentes. El don de misericordia puede ser descrito en Mateo capítulo 25, cuando Jesucristo está hablando con los siervos y le dice: bien, buen siervo. Y está diciendo: porque me diste de comer, me diste de beber, porque me visitaste cuando estuve preso. Entonces los siervos le dicen: ¿cuándo hicimos esto? Cuando me lo hiciste a uno de estos. Y está hablando de ir a la cárcel. Usualmente cuando uno piensa en un preso, uno dice: ¿por qué voy a visitar a un preso si un preso está ahí por castigo, está cumpliendo la condena que se merece por las fechorías que ha cometido? Pero aquella persona que tiene el don de misericordia, y la misericordia significa extender la gracia de Dios a aquellos que no la merecen, extender las bondades de Dios a aquellos que no merecen esa bondad de Dios. Algunos de nosotros lo pensamos y decimos, cuestionamos, vemos a un pordiosero por ahí y decimos: bueno, está así porque quiere, porque se le ofreció trabajo y no lo quiso, sufre porque quiere, y buscamos excusas, ¿no? Y puede que tengamos razón, pero el que tiene el don de misericordia siempre se está dando y está ofreciendo a aquel que no lo merece, pero es su don, y encuentra gracia, encuentra gratitud, y lo hace de una manera de estar adorando a Dios constantemente. Otro don que nosotros tenemos es el don de la hospitalidad. La hospitalidad no necesariamente o no solamente es el don de darle alojamiento a alguien en nuestra casa. No, hospitalidad tiene que ver con aquellos hermanos que le dan ese sentido de bienvenida a las personas cuando llegan a la iglesia. Las hacen sentirse bien, las hacen sentirse en casa dentro de la iglesia. Y hay algunos hermanos y hermanas que tienen esa gracia de Dios, que tocan el corazón de las personas, están dadas para esas personas, muestran amabilidad, muestran calidez en lo que hacen y el cuidado que ofrecen a las personas que visitan. El otro es el don de fe. Todos debemos de tener fe, pero esta es una fe especial. Es la capacidad que Dios da a los creyentes para discernir con confianza extraordinaria la voluntad y el propósito de Dios para su obra. Son aquellos hermanos que cuando están hermanos y hermanas que hay crisis, ellos dicen: hermanos, no se preocupen, Dios va a obrar, Dios está obrando. Y uno le dice: pero ¿cómo, hermano? Dice: todo aquí parece un desastre, aquí lo que se viene es una calamidad. Pero esa persona, ese hombre o esa mujer, hermano o hermana, se mantiene firme, mostrando una seguridad, y esa misma seguridad se la transmite a los demás hermanos y hermanas del cuerpo de Cristo. Es un don especial de la fe. El don de liderazgo, hermanos y hermanas, es la persona que está, la persona visionaria, la persona que tiene sueños, la persona que incita a la iglesia, la persona que en sí mismo siempre está teniendo con proyectos y metas por alcanzar. Es la persona que dirige, que motiva, es de los directores efectivos dentro de la iglesia. Es el que siempre está hablando de nuevos proyectos dentro del cuerpo de Cristo. El otro don, aparte del liderazgo, el don de administración. Y no lo vemos, a diferencia del liderazgo, lo vemos siempre al frente de la iglesia, empujando, jalando a la gente. El de administración es más silencioso, pero es tan importante como el de liderazgo, porque este don es aquel que tiene la capacidad para estructurar
las metas y los proyectos que tiene el líder. El líder puede que esté viendo visión, pero el que tiene el don de administración es el que pone las pautas, es el que establece el ritmo de cómo se va a caminar o cómo debe de caminarse para alcanzar las metas. No todos tenemos eso. Algunas veces como líderes soñamos y nos metemos en empresas y en proyectos que al final terminamos en fracaso porque nos faltó escuchar al que tiene el don de administración, el cual nos va a ver los pormenores, cuánto necesitamos, qué requerimos, cuántas personas, dónde y en qué lugar es el mejor y el más indicado. Esos son las personas o los hermanos y hermanas que tienen el don de administración. El siguiente don es el don de milagros. Son aquellos que Dios se manifiesta en ellos con cosas, situaciones sobrenaturales que nos llaman la atención, como el de sanidad. Va incluido entre los milagros sanidades, va el milagro ese de la fe, de que decimos, bueno, Dios va a obrar, Dios va a hacer posible que ese dinero que no tenemos lo tengamos, y hace posible que eso ocurra porque es Dios obrando a través de su vida. Son cosas sorprendentes, como la multiplicación de los panes en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el caminar sobre las aguas. Todas esas cosas así son milagros de Dios, y algunos tienen esa capacidad dentro de nuestra iglesia. El don de sanidad, aquellos hermanos y hermanas que Dios utiliza. Todos somos llamados para orar por los hermanos y por las sanidades, pero hay algunas personas que tienen ese don especial para orar y para ser esos canales de sanidad en otras personas. El don de lenguas es lenguas desconocidas. Usualmente se manifiesta como una lengua profética, a través del cual Dios da un mensaje profético con la finalidad de afirmar que es Dios el que está obrando y el que se está manifestando en la vida de una persona. Juntamente con este don de lengua, ya sea que la persona lo posea o alguien más lo posea, se encuentra el don de interpretación de lengua, que es la habilidad para interpretar ese mensaje en lengua desconocida que otro miembro de la iglesia u otra miembro de la iglesia ha estado expresando. El don de pobreza voluntaria. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan, pero es algunos que se despojan de su riqueza y la reparten entre los demás creyentes, entre los necesitados. No todos tenemos esta bendición. Así que el don de pobreza, y voy a acelerarme un poquito más, el don del celibato. El apóstol Pablo habla de eso, y esa gracia especial que Dios le da a ciertos individuos para permanecer solteros, para que se dediquen con un tiempo más completo a la obra de Dios. No que es un ministerio mucho mejor que el que está casado, no necesariamente, pero a algunos que Dios les da este don, y pueden ejercer algunas funciones que una persona casada no puede hacer. El don de la intercesión, a algunas personas a las cuales Dios le ha dado ese don para interceder. Todos oramos, pero hay algunos que tienen ese don para estar intercediendo constantemente por las necesidades de la iglesia y nuestros hermanos. El don de exorcismo, o liberación de personas que están poseídas por entes demoníacos. Algunos que tienen este don tan especial que Dios les ha dado. Tenemos otros, finalmente otros que no son muy conocidos, no son muy aceptados, pero son dones. El don de artesanía, o el don de servicio, que es la habilidad especial para servir. Pero también tenemos expresiones
artísticas, el don espiritual. Y cuando hablo de artística, estoy hablando del don de la alabanza, de adoración, el de las bellas artes, el del teatro, el de la escritura, el de la música, el de la danza, que lo ocupamos. Hay hermanos y hermanas que dentro de nuestras iglesias tienen ese don para los dramas, que no todos los tenemos, para dar mensaje de Dios a través de las dramatizaciones, a los que escriben ahora, porque también a través de la escritura, por muchos que quiera, hermanos, yo quiero decirle que tengo el deseo de escribir, y tengo tantos manuales bíblicos, lo único que son manuales técnicos, pero cuando digo quiero escribir un libro, no me sale, hermanos, por mucho que quiero, es que no tengo el don de la escritura, pero veo a algunos hermanos y hermanas que ni siquiera han tenido la capacitación académica que yo he recibido, pero escriben tan bonito y escriben tan bien y tan profundo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es que estos hermanos y hermanas pueden hacer esto? Y yo, a pesar de todo lo que he hecho, lo que leo y todo, simplemente cuando me siento, no fluyo. Así que lo entiendo. Hay hermanos y hermanas que tienen ese don de expresiones artísticas, el don de artesanía, aquellos que arreglan el templo, hermano, porque la estética del santuario, aquellos que hacen y dan mensajes a través de las pinturas, a través de manualidades dentro de la iglesia, para la construcción de los santuarios. Otro más, y para ir concluyendo, el de consejería o el de animar. Uno de estos que tenía este don era Bernabé. Bernabé, cuando llegó Pablo, fue rechazado, y Bernabé convivió con Pablo, aconsejándolo, instruyéndolo, guiándolo, alentándolo, dándole palabras de consejo y de afirmación. No todos podemos aconsejar. Escuchamos a las personas y en lugar de dar un mensaje de edificación, pues las mandamos más enfermas a las personas y más deprimidas. Pero hay algunas personas que saben cómo ayudarle y cómo salir adelante a los que padecen dificultades. Y por último, el don de la música. Y sabemos nosotros, yo por mucho que quiera, estoy perdido musicalmente. Ni sé tocar ningún instrumento, he intentado tocarlos, conozco de lectura musical y no sé cómo aplicarla en ningún instrumento. Así que yo soy malo para eso porque no tengo el don. Así que estos son algunos dones. Sé que hay otros más. Sé que algunos de los que he mencionado son cuestionados, puestos en duda. Sé que algunos otros son más exaltados que otros, pero esos son los dones, y Dios nos ha capacitado con dones, nos ha dado dones para el beneficio de la congregación y la salud del cuerpo de Cristo. Preguntas, comentarios hasta aquí. Sé que me pasé del tiempo, tenemos unos 5 minutos nada más, pero era bien largo y quise hacer todo lo posible por darle un panorama para que tengan una idea de todo lo que está disponible en sus manos, de todo lo que se puede hacer para el beneficio, toda la riqueza y los recursos que Dios nos ha dado para que el cuerpo de Cristo pueda crecer saludablemente. Alguien que tenía algo que... La manita significa que quiere hablar o algo. Habla, hermano Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dígame. Dios lo bendiga, mi profesor. Por aquí, el hermano Manuel, me congrego con el pastor Carlos Bermúdez, aquí en Venezuela. Amén. Al principio de la clase usted estaba hablando, llegué un poquito tarde, pero usted estaba hablando sobre la situación de los dones,
Y yo quería referirme y que usted me explicara, me ayudara en el sentido, porque en Gálatas 5 hay una expresión que sobre los frutos del Espíritu. Ajá. Y yo no lo quiero aplicar como un don, pero el Espíritu Santo es el que da los dones. Pero aquí dice una bonita aseveración que dice la palabra templanza, que es del griego enkrateia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en la iglesia, usted estaba hablando al principio, profesor, del orden. Y esto es una palabra que nos dice que tiene que tener autocontrol, el orden. Y viendo la clase tan espectacular que acaba de dar, gracias a Dios que lo oía mucho, que el Espíritu Santo nos guía a que cada uno tenga su don. Por ejemplo, la persona que empuja a otro y cae al piso, cae al suelo, ese está en descontrol. Entonces, ¿cómo es posible que estén diciendo que ese es un don del Espíritu Santo? ¿Usted me pudiera explicar eso? Porque no lo diciendo. Recuerden que los dones son las herramientas para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la regla que debemos de no olvidar. Son para la edificación del cuerpo de Cristo. En Gálatas nos está hablando del fruto, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la templanza y autocontrol. Es el fruto del Espíritu, es el carácter cristiano que debemos de tener. Ese es un deber y una obligación que todos debemos de tener. El fruto es el resultado de la presencia del Espíritu Santo. Y lo que va a hacer es que el carácter ese espiritual, el que va a darle el ritmo, la manera, el funcionamiento al don que Dios nos ha dado. El fruto del Espíritu todos lo debemos de tener. Todos debemos de tener autocontrol. Todos tenemos que tener amor. Todos tenemos que tener paz. Todos tenemos que tener lo que nos está hablando la palabra de Dios: paciencia, benignidad, bondad, fe, como resultado de nuestro carácter. Fe, y cuando aquí habla de fe, no está hablando de esa fe de que creo que van a ocurrir cosas. Fe está hablando de fidelidad. Ajá. ¿Me explico? Entonces, ese autocontrol todos lo debemos de tener. Es natural, es la naturaleza cristiana como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ok, eso era una de las preguntas, porque como usted decía al principio, era la presencia de Dios en la iglesia, por lo que eso, gracias por la respuesta, profesor, porque muchos llegan a este pasaje que tiene que ver con el don, y no es así como bien usted está diciendo. Ahora, dígame. Diga, lo escucho. Ok, no es, si fuera don, entonces yo tengo la excusa de decir, no esperes de mí eso, porque el Espíritu de Dios a mí no me ha dado ese don. Y entonces yo puedo ser descontrolado como quiera. Exacto, gracias. Entonces eso hay que hacérselo saber con amor, claro, como bien usted estaba diciendo en la clase, pero hay que hacérselo saber, porque hay demasiadas incongruencias en las congregaciones, no todas. Bueno, recuerda, hermano, que es el crecimiento de cada congregación y eventualmente cada congregación y cada liderazgo va a llegar a tratar esos asuntos dentro de la iglesia. Ok, menos mal que no sucede en la mía, pero ha pasado en otra. Gracia. Hermano, otra pregunta. El sucesor de Judas, ahí cuando usted estaba hablando, dice la escritura aquí en el libro de los Hechos, que los que estaban junto con él desde el bautismo de Juan, o sea, podemos decir que Matías y el otro nombre que se menciona ahí, estuvieron al lado de Jesús siempre, aunque no fueron llamados como apóstoles cuando él los llamó. Claro, en la iglesia recuerde que los que seguían a Jesucristo no eran solamente 12, era la congregación que tenía en el aposento alto, que estaban reunidos ahí, eran alrededor de 120 personas.
entre hombres y mujeres. Habían más, dice 120, pero siempre habla de, el número es simbólico. Está hablando de cierto número de personas que estaban presentes juntamente con Jesucristo. Los 12 eran los apóstoles a los cuales él instruía y estaba preparando para el liderazgo, pero había otro grupo más grande también. Y yo creo que terminó el tiempo y que Dios les bendiga a mis hermanos y mis hermanas. Y si continuamos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya saben, envíenmelo a través de nuestros hermanos administradores y yo no doy tiempo para ello. Que Dios les bendiga y tengan muy buenas tardes.